Estimados alumnos, nos toca desarrollar un punto muy importante que se llama teoría de las colisiones. Cuando se habla de la teoría de colisiones, se va a hablar qué cosa es una colisión de un choque. Pero para esto tenemos que tener en cuenta quién lo propuso, William Lewis, en el año 1916-1918. Explica en una forma cualitativa, o sea, solamente, cómo ocurren las reacciones químicas y por qué la velocidad de reacción son diferentes para que se produzcan diferentes reacciones. Para que una reacción ocurra, las partículas deben de colisionar, o sea, deben de chocar. Una cierta fracción total de colisiones tiene por objeto la producción de energía y efectivamente se va a transformar todos los reactivos en productos y romper cualquier tipo de enlace y formar nuevos productos. Eso es lo que tenemos que ver. Seguimos. En las colisiones se van a producir cuando dos objetos chocan con un tipo de fuerzas externas. O sea que las fuerzas externas están en la parte de afuera y en ausencia se produce la colisión. En estas circunstancias se cumple lo que se llama el momento del sistema, donde va a permanecer constante. Sumatoria de P, la inicial, o sea, cómo se inicia va a ser igual a la sumatoria de P, la final. O sea, la colisión inicial y la colisión final. Existen dos tipos de colisiones, la colisión elástica, la colisión inelástica, y en algunos choques la energía se va a conservar mientras que en otros no. Esa es la diferencia que vamos a tener en cuenta. ¿Qué viene a ser la colisión elástica? Aquí la colisión elástica, como su nombre lo indica, se va a cumplir siempre y cuando que los cuerpos involucrados en este choque regresen a su forma original, a pesar que van a tener y van a presentar deformaciones en una forma permanente. Esto se va a cumplir siempre y cuando que si la forma o la deformación que va a tener, que es permanente un cuerpo, es a costa de la energía cinética. O sea, siempre y cuando inicie la colisión elástica y luego se va a verificar siempre y cuando que la energía cinética inicial sea igual a la cinética final. Eso es lo que hemos visto en cuestión de la sumatoria. Luego tenemos también de que en cuestión de la colisión elástica se conserva energía cinética del sistema. Ejemplo, aquí sí van a entender, dos bolas de billar chocan entre sí, o sea que cuando uno le da a la otra bola, se produce entre ellas una deformación, porque al momento de chocar se va a deformar, pero esa deformación no se produce al momento. Entonces solamente va a ser durante un corto tiempo de impacto, y donde va a permanecer en contacto, siempre y cuando que siga tocando la bola. En ese instante del impacto, la energía cinética se va a convertir en energía potencial, porque se va a partir de una energía cinética inicial y la potencia con que va a chocar a la otra bola. Luego tenemos acá la colisión elástica, lo que estamos viendo acá, lo que manifiesta en la gráfica la chica, de que tenemos el triángulo inmediatamente y luego impacta con la bola blanca con una potencia, la energía cinética que se iniciaba se convierte en una potencial porque lo hace con una fuerza, y inclusive lo hace con una fuerza de retroceso, y eso hace que las bolas, por simplemente colisión, lleguen a cada uno a la tronera y solamente se quede la blanca. Entonces ahí estamos viendo la forma como se precipitan las bolas y luego queda solamente la que se inició. Acá tenemos que ver, la pared se deformará permanentemente siempre y cuando que la energía cinética empleada, lo que empleó la chica en esto, se perderá siempre y cuando que la velocidad disminuya al final de la bola. Acá sí, ambos cuerpos viajan juntos. Después de haber impactado uno a otro, como viendo de repente uno cada bola colocando la tronera, entonces podría suceder que los choques primeramente de las bolas, y luego si esto también se produce un choque de un auto, de un carro, se dice que la colisión ha sido permanentemente inelástica o plástica. ¿Por qué? Porque esto va a pasar así en una forma de costado, o puede ser de frente la colisión, pero más se realiza de costado. ¿Para qué? Para que vean ustedes cómo es la forma, cómo se estira y cómo va colisionando poco a poco. Acá vamos viendo, miren, cómo se impacta. Primeramente vienen con energía ambos cinéticamente y se aplica el momento del sistema. O sea, cómo empezaron inicialmente
y cómo van a terminar finalmente. Entonces aquí ya no se conserva la energía cinética al principio, solamente el final. Y miren la deformación que está teniendo. La deformación casi primeramente hace hasta la mitad. Hasta la mitad. Pero siempre y cuando que vean ustedes con qué velocidad han tenido. Pero si la velocidad fuera de frente, la deformación sí sería casi total. Es muy diferente. Por eso estamos viendo la diferencia de elástica con inelástica. Seguimos. La colisión elástica también, para que las colisiones sean efectivas, o sea, debe de haber una energía de activación, o sea, tiene que activarse de ambos, porque uno no quiere solamente tratar de colisionarse, porque eso es de un momento a otro, se activa y choca. Entonces deben efectuarse con una debida orientación, y para eso que en el mismo sentido también tenemos que ver. Entonces todas las moléculas deben acercarse y deben de chocar con suficiente energía y orientación adecuada, siempre y cuando que la colisión sea elástica o inelástica. Acá tenemos la energía de activación. La energía de activación, aquí ya tienen que ver de qué forma la energía cinética se va a activar. Y luego tenemos que ver que las moléculas, cuando se impactan, se activan, entonces va a empezar una reacción química. O sea, se van a actuar. Ejemplo, por ejemplo, tenemos acá el oxígeno mezclado con el hidrógeno a una temperatura ambiental, o sea, simplemente ambientes, puede ser a las 10, 11 o 12. No van a reaccionar por falta de energía, tiene que haber energía y esa energía tiene que dar, puede ser a través de electricidad o de la naturaleza. Pero si se elevan, van a reaccionar ambos. Y como reaccionan ambos, entonces ya se va a formar directamente hidrógeno con oxígeno, se va a formar agua. Aquí ya se usa la luz para iniciar las reacciones químicas en fotográfica. Lo que es la fotografía también cuando ustedes se sacan una fotografía va a impactar un rayo de luz. Entonces esa luz va a hacer que reaccione, inmediatamente le tome la cámara y luego invertidamente y luego se haga la fotografía. Ahora, pero si se mezclan dos gases y se suelta una chispa eléctrica cualquiera o también encendedor de un cerillo, entonces los dos gases van a reaccionar y con una velocidad alta que va a tener lugar a una explosión. Y eso no queremos nada de la explosión. Y seguimos acá para que vea el alumno ahí. Hay reacciones como la explosión de una mezcla de gasolina, el aire, la ignición de un cerillo, o sea, la prendida de un cerillo, hace que la reacción de un ácido con una base. El gas líquido debido a que rompe muelle, el rompemuelle hace que el hubo fuga y se derramó y se prendió. O sea, se va a prender acción. Luego se vio cómo el fuego se prendió en el aire. Esto sucedía en un tiempo muy pequeño, son casi instantáneos. Por lo tanto, tenemos que ver la situación propia de que hay que tener bastante cuidado cuando la energía está en actividad. Entonces, para eso ya tenemos que estar viendo cómo es lo que se va a actuar. Esperamos, estimados. Entonces, aquí tenemos que ver en cuenta otra energía de activación que los cuerpos van a reaccionar mejor. ¿De qué manera? Cuanto más dividido sea, entonces la reacción entre sustancias sólidas va a tener que pulverizarse, o sea, se mezcla en polvo y cada uno de ellos puede mezclarse y puede también activarse. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de tener en cuenta para poder realizarlo. Se disuelve o también se puede agitar. Ya, en cuestión de las características de las colisiones, acá sí tenemos que ver. Los átomos moleculares o iones deben tener la suficiente energía. Entonces, como si tiene acá positivo y negativo, porque estamos hablando de iones, entonces las colisiones con una debida orientación se pueden realizar. Y luego, otra característica para que se produzca una reacción química es necesario que las moléculas, los átomos, los iones choquen con una determinada energía y una orientación adecuada. Y luego también se puede producir en cuestión de una característica, el calentamiento de las sustancias reaccionantes y de esa manera también se pueden agitar y se produce una reacción. Espero, estimados alumnos, que hayan comprendido y para cualquier duda estamos para poder apoyarlos. Muchas gracias, estimados alumnos.